Días, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este maravilloso don como lo es la vida misma. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que nosotros tenemos mucha paz? Dice el libro de Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias. Vamos a leer nuevamente allí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer en este momentito nada más el versículo 1 y 2. Reza la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Una ley que, al contrario de lo que muchos opinan, que te encadena, que te pone en yugo, es una ley de libertad. Los 10 enunciados, las 10 palabras, es un camino a la libertad. Y no fue hasta que Dios mismo libertó a su pueblo que le dio leyes, le dio estatutos, le dio reglamentos. Lo mismo sucede con nosotros. La ley del Eterno es precisamente y más especialmente, es para toda la humanidad, pero es especialmente cuando ya uno ha permitido que Cristo lo liberte del pecado. Allí en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 27. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le pregunta el joven rico, ¿verdad? A Jesucristo. Y al final responde él, ¿verdad? Responde de una manera que hace alusión a lo que ya el Antiguo Testamento también había dicho. Ahí dice, ¿verdad? Empieza el joven: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde encontramos nosotros este resumen? Los 2 grandes mandamientos allá del Nuevo Testamento, enunciados ahí. ¿Dónde los encontramos en el Antiguo Testamento? Están en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, en donde dice: oye Israel, amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también lo encontramos en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amarás también a tu prójimo como a ti mismo, dice la parte final del versículo. Jesús dijo en Mateo 22, 37, que de estos 2 mandamientos dependía la ley y los profetas. Es decir, 4 mandamientos en relación vertical hacia nuestro Creador y Redentor, ¿verdad? Amor a Dios. 6 mandamientos en una relación horizontal, en relación a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos no son ni demasiado, ni muy generalizados, ni demasiado específicos. Hay un equilibrio en lo que Dios mismo nos dio. Así que, si nosotros notamos en la lectura acá de Éxodo 20, el Señor dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después continúa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Y yo quiero que pongamos atención aquí. Dice: no matarás. Si nosotros nos fijamos, dijimos que íbamos a leer porque también los 10 enunciados que Dios hace aquí no son así como siempre nosotros los hemos visto, como mandatos, como órdenes. Mira, sinceramente a nosotros los seres humanos, humanamente, no nos gusta que nadie nos ordena. No nos gusta que nadie nos prohíba nada. Así somos los seres humanos. Pero yo te invito, en el nombre del Señor, a que veamos los mandamientos de Dios como promesas. El término hebreo de barín
plural de dabar, utilizado en los escritos de Moisés para describir los 10 mandamientos en Éxodo 34:28, Deuteronomio 4:13 y 10:4, no significan literalmente órdenes, mandamientos, sino también palabras. Y puede también significar promesas. Por eso, dabar es traducido en numerosos lugares como un sustantivo o como un verbo que expresa la idea de promesa, como en Primera de Reyes 8:56. Me gustaría leértelo así textualmente. Primera de Reyes 8:56. Reza la palabra del Señor. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Te das cuenta ahí cómo lo señalan? Como promesas, los 10 mandamientos del Señor. Alabado sea el Señor. Y están otras citas también. Josué 9:21, 23:5. Así que los 10 mandamientos debemos de entenderlos como promesas de Dios, destinadas ¿a qué? A guiarnos a nosotros por el camino correcto, para que Él pueda hacer cosas maravillosas en tu vida y en favor de la mía, para ser obedientes. Así que nuestro Señor Jesucristo nos enseña ahí a través de su palabra. Fíjate bien cómo Dios, cómo el Eterno empieza dando estas promesas del Señor. Son dadas en segunda persona, lo que significa singularidad, intimidad personal. Por eso, cuando Dios llama a su pueblo a hacer alianza y pacto, es un Dios de relaciones, como estudiamos en la primera lectura de esta semana. Un Dios que quiere tener una relación íntima y profunda contigo, de amistad, de amor, de caminar. Entonces están dados en segunda persona. Dios nos habla de manera personal, a ti que me escuchas, de manera personal, no es fortuitamente. Veamos el tiempo verbal, cómo están escritos los mandamientos del Señor. El tiempo verbal indica la intención del legislador, del dador, que en este caso es Dios. Fíjate bien. ¿Has visto tú, por ejemplo, cuando uno va a una piscina, vemos ahí la ley, ¿verdad? No correr, dice, por ejemplo, en infinitivo. Generalmente, las órdenes, las reglas que son órdenes, aquí humanamente hablando, se dan en el tiempo infinitivo. No correr, no comer, no beber. Pero si nosotros nos damos cuenta, estas 10 palabras, estos 10 enunciados en las Sagradas Escrituras, no están escritos en el tiempo infinitivo, sino que están escritos en un futuro imperfecto negativo. Fíjate, no dice no mates, dice no matarás. Allí no dice no robes, ahí dice no robarás. ¿Cómo qué acción entonces nos da a entender estos mandatos del Señor? ¿Será tan así, exclusivo, de prohibición? ¿O será más bien otro tipo de acción? Aún entonces, la morfología del cuerpo de los enunciados nos deja ver a nosotros otra verdad. El tiempo verbal no coincide en varios mandatos como una prohibición. ¿Qué acción entonces podrían ser estos mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros? Los 10 mandamientos expresados en un negativo futuro. ¿Cómo puede ser? Tú nunca has visto, ¿verdad? Una ordenanza que se dice, por ejemplo, no correrás. No, la orden se dice no correr. ¿Qué más podemos decir? El mandamiento dice no matarás. Sin embargo, si fuera una orden así, imperativa, dijera no mates, pero está en un futuro negativo, ¿verdad? El tiempo verbal a futuro que encaja con los 10 mandamientos es que son promesas.
te prometo que si yo soy el Señor de tu vida, que si tú me aceptas como tu único y suficiente Salvador, que si tú vienes a pacto conmigo, te prometo que no matarás. Si tú me aceptas el sacrificio expiatorio que yo hice por ti, te prometo que no adulterarás. Si tú aceptas mi sacrificio, te prometo que no codiciarás. Te prometo que no dirás falso testimonio. Qué maravillosas promesas las que el Señor nos da, ¿verdad? Y todo viene como resultado de la aceptación de ese sacrificio maravilloso. Dios primero libertó a los hebreos de Egipto y luego después les dio tabla, les dio testimonio de ley. Lo primero entonces, cuando nosotros vemos el santuario que tenían ahí los israelitas, ¿cuál es el primer mueble que nosotros encontramos? Por supuesto, el altar del sacrificio, que nos libera del pecado, que nos libera del mundo. Y luego, solo entonces, nos ofrece la santificación. Venimos a alianza a través del bautismo. Te prometo que si te entregas a mí, podré libertarte del pecado. Y entonces no robarás. Y entonces no hablarás mentira. Y entonces no matarás. Ahora sí podemos ver que coincide el tiempo verbal. Nosotros no soportamos muchas veces ordenanzas, ¿verdad? Ni prohibiciones. Y nos ponemos a cuestionar inmediatamente. Es bueno de que nosotros profundicemos un poco más y veamos las grandes promesas del Señor en nuestra vida. Cuando ya nosotros, Jesús nos ha poseído, y cuando ya nosotros hemos venido al gobierno de Cristo, estos mandatos que nos podrían sonar a nosotros como órdenes severas, ya son unas promesas y son posibles por la aceptación de ese sacrificio maravilloso que Cristo hace. Porque cuando nosotros le aceptamos, entonces vamos al siguiente mueble dentro del santuario, el lavacro, el bautisterio. Pero primero nos encontramos con el altar del sacrificio, ¿verdad? Aceptar ese sacrificio maravilloso de Cristo hecho de una sola vez y para siempre. También nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras que el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley, pero no en el sentido de que Cristo abrogó o eliminó la ley. Abolir es derogar, dejar sin vigencia una ley, una costumbre, anularla, cancelarla. Pero Mateo 5, 17 a 37 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, ni los profetas, he venido para cumplirla. Y ahí en Mateo 5, 18 dice, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todas estas cosas de la ley se hayan cumplido. La jota, iota en griego, se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, llamada yod. Y la tilde, conocida en griego como keraia, es una pequeña marca o trozo que diferencia las letras similares en hebreo o las letras parecidas, porque dan otro significado. Ni siquiera los detalles más pequeños de la ley y los profetas serán alterados hasta que todo se cumpla, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para ilustrar la inmutabilidad de la ley y los profetas en sus enseñanzas. ¿Somos seguidores de Cristo? Pues sigamos entonces las enseñanzas de Él, ¿verdad? Qué maravilloso es, porque el fin de la ley, el telos de la ley, de Romanos 10:4, leámoslo por favor, así textualmente, Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Romanos capítulo 10, versículo 4, dice de la siguiente manera, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el fin de la ley es Cristo? ¿Cómo es que está redactado este versículo? Para ello voy a leerte otros dos versículos que tienen la misma taxonomía
la misma manera escrita allí en las Sagradas Escrituras y por el mismo apóstol, por lo menos un versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, dice Pablo a Timoteo. Y allí, la palabra que se ha utilizado en griego para propósito o fin u objetivo es telos, el mismo que el apóstol Pablo utiliza aquí en Romanos 10:4. Déjame enseñarte también otro versículo que tiene la misma estructura, la misma estructura del cuerpo al ser escrito por el apóstol Pedro. En primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin. Esa palabra, fin, allí en primera de Pedro 1:9, es la misma palabra griega que se utiliza en Romanos 10:4 por Pablo, que el fin de la ley es Cristo. Entonces, en primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin, es decir, el telos, de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. Fíjate que voy a decir esto, no porque esto sea demasiado relevante para nosotros los cristianos, porque nosotros debemos de basarnos en un escrito está. Sin embargo, aún en los grandes literatos griegos, por ejemplo, decía Platón, el telos de la religión es la salvación, telos, es decir, fin, propósito. El telos de la música, ¿cuál es? Decía él, es la armonía. Aristóteles, el telos de la retórica es la persuasión. El telos de la ciencia es el conocimiento, es decir, el fin. Cicerón decía, el telos del derecho es la justicia. Nos damos cuenta entonces, cuando Pablo está hablando que el fin de la ley es Cristo, no está diciendo de que cuando Jesucristo vino, abrogó la ley o la terminó o la caducó. No, al contrario, está diciendo que el propósito, que el objeto, que el fin de la ley es llevarnos precisamente a nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad que el término teleología viene de la raíz griega telos, que solo tiene una acepción y es sobre las causas finales. La propia teleología de la palabra respalda el telos de la ley, o sea, la causa, el motivo, la razón de ser de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Era habitual entonces para los parlantes griegos usar la expresión telos para referirse a la razón de las cosas, al propósito, al objetivo de las cosas. Entonces el texto de Romanos 10:4 no era ambiguo, como a ti te lo han enseñado. A ti te han enseñado quizás en tu comunidad cristiana, o mejor voy a hacerlo generalizado, pero en el cristianismo generalmente dice, no, el fin de la ley es Cristo, yo ya no tengo que guardar nada a la ley. ¿Será entonces que cuando Cristo me llama a libertad, me deja que yo viva, hable, coma, vista como yo quiera? ¿O hay en realidad instrucciones? ¿Será la gracia entonces una indulgencia? ¿Será la gracia entonces un permiso, una justificación para que un cristiano y una cristiana haga y viva como quiera? Y entonces, ¿cuál es la razón de que Dios nos libertó del Egipto, del mundo, del pecado? ¿Venir a lo mismo? No lo creo. El problema está en que para muchos sí aceptan 8 mandamientos, pero no los otros 2. O para otros el problema está cuando llegan al 4.º mandamiento. Judaizar no es imponer el sábado. Judaizar es imponerle cargas al sábado de lo que Dios jamás pidió. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? ¿A quién obedeceremos? ¿Si a Dios o a los seres humanos? Como seres humanos, solo podemos decidir hacer lo correcto bajo la influencia bendita de la gracia del Altísimo. Debemos entonces decidir ser obedientes. Pero no tenemos poder, ¿verdad? No tenemos poder para hacerlo, ni para seguir a Cristo, por nuestra propia decisión, ¿no? Si es el Espíritu Santo el que nos atrae hacia Él. A causa de nuestra fragilidad, a causa de nuestra debilidad, debemos de responder entonces al llamado de aquel, del único que puede capacitarnos, del único que puede fortalecernos, llenarnos de amor,
para que Él ponga en ti y en mí el querer como el hacer por su santa voluntad, como dice Pablo en Filipenses 2:13. Dios nos capacita, Dios no te llama a algo que Él sabe que no vas a poder hacer. En Él es que tenemos la fuerza, en Él es que está el poder. Y entonces, ¿por qué entonces echarnos hacia atrás? ¿Por qué entonces señalar la ley que Dios nos dio como una ley que está abolida? O quizás así te la han enseñado, como una ley que no tiene vigencia. Quiere decir que si yo antes mataba, voy a seguir matando cuando vengo a Cristo, porque ya Cristo guardó la ley por mí. Quiere decir que si yo antes era una rematada mañosa, hoy que vengo a Cristo, como ya Cristo cumplió la ley por mí, hoy voy a seguir robando. ¿Cómo está eso? Debemos de tener cuidado. Imagínate que el mismo Pablo nos enseñó a nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:4, en Romanos 7:14, dice que tanto Dios es espiritual, su palabra, como lo es la ley. En Marcos 10:18, dice que los mandamientos de Dios son buenos y que bueno solamente Dios. En 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Te das cuenta? Tanto Dios como la ley son buenas. Tanto Dios como la ley son espirituales. San Juan 3:33 dice que santifícalos en tu palabra, pues tu palabra es verdad. Perdón, eso lo dice San Juan. Pero vemos ahí que tanto Dios como la ley son verdaderos. Salmo 19:9. San Juan 3:33. También vemos que así como Dios es puro, la ley es pura. 1 Juan 3:3. La ley es pura, dice Salmo 19:8. Así como Dios es justo, Deuteronomios 32:4. También la ley de Dios es justa, dice el apóstol Pablo, Romanos 7:2. De manera que la ley es verdad. Dios es eterno, Génesis 21:33. Y Salmo 111, versículos 7-8, dice, fieles son tus mandamientos. Tus hechos son verdaderos y rectos. Si el apóstol Pablo pudo descubrir que tanto Dios como la ley son inmutables, que son espirituales, que son buenos, que son puros, que son justos, que son eternos, ¿por qué entonces tendría que haber dicho ahí, en Romanos 10:4, que la ley finalizó? ¿No te parece eso extraño? Es mejor entonces que le pidamos a Dios que nos dé de su Espíritu Santo. Yo no sé, yo no soy nadie para convencerte a ti, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero si hasta ahorita has vivido de una manera equivocada, creyendo que Dios abolió los mandamientos en la cruz del Calvario, es tiempo que nos humillemos delante del Señor. Y que así como Pablo dice que la ley es buena, que es justa, que es eterna, igual que Dios, nosotros también la reconozcamos en nuestra vida. Porque Dios nos ha llamado a libertad, pero una libertad basada en los límites que Él, como el que todo lo sabe y como el legislador justo, ha colocado en el corazón del ser humano. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Altísimo lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.